¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como unidad citología con los estudiantes de quinto de secundaria. Citología. Células procarióticas. Las células procarióticas se caracterizan porque presentan un ADN libre en el citoplasma, es decir, que no tienen un núcleo bien definido. Las bacterias y las arqueas son los dos tipos de organismos celulares que pertenecen al grupo de las procarióticas. La membrana plasmática o la membrana celular en la bacteria cumple la función de proteger a esta célula, como también tiene la función de transportar nutrientes hacia su interior y expulsar las sustancias tóxicas fuera de la célula. La pared celular. La pared celular protege el contenido de la célula y le da rigidez. Funciona como una mediadora en todas las relaciones de la célula con su entorno. En las bacterias, la pared celular está constituida por peptidoglucano. La cápsula es una estructura que ayuda a las células procarióticas a adherirse unos con otros. También la cápsula cumple la función de ser un sistema inmune de estos organismos celulares procarióticos. Podemos encontrar alrededor de la cápsula los pili, o conocidos también como cilios, y estos participan en el intercambio de información genética entre bacterias, es decir, durante la reproducción de las mismas. También podemos hallar en la bacteria una cola o flagelo, conocido como flagelo bacteriano. Es una estructura filamentosa que sirve para impulsar a la célula bacteriana y realizar el proceso de la locomoción en la misma. El citoplasma en las bacterias cumple la función de albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. Los ribosomas son organelas de las bacterias que se encuentran en el citoplasma, donde son responsables de la síntesis de proteínas. Los plasmidios son vectores en la capacidad de reproducción de la bacteria. Células eucarióticas. Las células eucarióticas, de acuerdo a su origen, se dividen en dos, en célula animal y célula vegetal. La característica que presentan estas células eucarióticas es presentar un núcleo verdadero. Esto explica el que éstas tengan una información genética rodeada por una doble membrana conocida como carioplasma, y de esta manera constituyendo un núcleo bien definido y aislado del resto de los organelas o organulos. Las células eucarióticas constituyen a todos los miembros de los reinos protista, fungi, que están constituidos por hongos, plantas como también animales. Otra característica de las células eucarióticas es su ADN, que está asociado a proteínas y estructurado a numerosos cromosomas. Las células eucarióticas también tienen organelos celulares especializados, como ser la membrana plasmática, el citoplasma, las mitocondrias, los microtúbulos, las vacuolas, los lisosomas, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, como también el retículo endoplasmático liso. Dichos organulos dan lugar a muchas reacciones químicas, entre ellas, como ser la síntesis de proteínas. La mayoría de las células eucariotas varían de entre 5 y 100 micrómetros. La célula animal se diferencia de otras células eucarióticas, principalmente de las células vegetales, en que éstas carecen de pared celular y cloroplastos,
y poseen pequeñas vacuolas dispersas por todo el citoplasma. Debido a la ausencia de una pared celular, las células animales pueden adoptar una variedad de formas, pudiendo incluso rodear y engluir otras estructuras, como el caso de las células fagocitarias. La función que cumplen los orgánulos celulares es la siguiente. Los centriolos intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. Los ribosomas son responsables de la fabricación de proteínas. Los lisosomas son vesículas donde se realiza la digestión celular a través de las enzimas hidrolíticas que depositan al aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. El retículo endoplasmático rugoso y liso son una red de canales donde se fabrican los lípidos y proteínas que son transportados por toda la célula. Las vacuolas son vesículas llenas de sustancias de reserva como también sustancias de desecho. El núcleo contiene instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN. El nucleolo contiene el ARN. Las mitocondrias son responsables de la respiración celular, con la que la célula obtiene la energía necesaria, es decir, el ATP, que es el adenosín trifosfato. La membrana plasmática controla el contenido químico de la célula y es una membrana selectiva, es decir, permite el ingreso de sustancias que se encuentran en el medio al interior de la célula y controla la salida de sustancias ya no asimilables por la célula de la célula al exterior. La célula vegetal se diferencia de otras células eucariotas, principalmente de la célula animal, ya que éste posee una pared celular, como también cloroplastos, y una única vacuola, donde esta célula compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino Plantae. La pared celular protege el contenido del interior de la célula, le da rigidez a esta, funciona como una mediadora en todas las relaciones de la célula con su entorno y actúa como un compartimiento celular. Y de esta manera otorga soporte a los tejidos y muchas más partes de la célula. La pared celular está constituida por tres partes, que son una lámina media que se encuentra entre la pared primaria y la pared secundaria. La pared celular se compone sobre todo de un polímero de carbohidrato, denominado celulosa. La pared celular también es una capa resistente y rígida que soporta las fuerzas osmóticas y el crecimiento de la vacuola. Los cloroplastos son características de la célula vegetal. Estos contienen sustancias como los pigmentos fotosintéticos, como ser clorofila, lípidos, proteínas y enzimas como el ATP. La vacuola tiene muchas funciones, aparte del almacenamiento. Cumple la función de ser el papel principal, es mantener la presión de turgencia contra la pared celular. Reproducción celular en las células eucariotas. Estas atraviesan por un proceso de división celular conocida como mitosis. En la mitosis se pueden distinguir las siguientes fases o etapas: la interfase, la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la citocinesis como resultado de la telofase. Interfase. En la interfase, la célula duplica el ADN
y la célula aumenta su tamaño como también su masa. En esta etapa aparecen los centriolos juntamente con los ásters. Profase. En esta etapa la envoltura nuclear se rompe o se desorganiza. De esta manera se forma el uso acromático de cada centriolo. Prometafase. En esta etapa los cromosomas quedan libres y dispersos en la célula. De esta manera los usos y los áster se ubican en cada polo de la célula, juntamente con los usos mitóticos que se extienden de polo hacia polo. Metafase. En la etapa de la metafase, los centriolos, juntamente con los áster y los usos mitóticos, realizan un movimiento oscilatorio o de oscilación, y de esta manera los cromosomas se alinean en la parte ecuatorial de la célula, formando así la placa ecuatorial, y de esta manera realizar la duplicación del material genético de la célula. En la etapa de la anafase, los cromosomas sufren una división desde la sección de los centrómeros, y de esta manera migra la mitad de cromosomas hacia un polo y la otra mitad se dirige hacia el otro polo de la célula. La telofase o la citocinesis es la etapa final de la división celular en la mitosis, donde se envuelve nuevamente el material genético que migró a cada polo, siendo idéntica a la célula madre, y de esta manera la célula se divide y da origen a dos células hijas idénticas a la célula madre. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.